Canal de YouTube y Spotify verificado en aproximadamente 15 días. Subir un número ilimitado de canciones o álbumes. Tu música en Instagram, TikTok, Snapchat y todas las plataformas digitales. Todo eso lo podemos hacer con esta distribuidora, pero primero hay que dar el gran paso de subir nuestra música, y eso es precisamente lo que te voy a enseñar hoy en este video. Hola, soy Julián de Entubits y lo primero que quiero decir es que esto no es un video patrocinado. Lo que quiere decir que no me están pagando por hacer este video y que uso DistroKid solo porque después de haber estudiado todas las opciones, creo que esta era la distribuidora que más se adaptaba a mis necesidades. Habiendo dicho esto, sí tengo un link de afiliado abajo en la descripción que te permite obtener un descuento de 7% en tu primer año en DistroKid. Así que si estás pensando en subir tu música, ve al link que te dejo abajo, abre tu cuenta, inicia tu plan y de esta manera vas a obtener un 7% de descuento. Luego de haber creado tu cuenta, que por supuesto es el primer paso, iniciamos sesión y vamos a la pestaña subir. Lo primero que veremos será la lista de plataformas digitales a las que será distribuida nuestra música. Podemos marcar o desmarcar en este checkbox azul las opciones que queramos. En la siguiente casilla colocaremos el número de canciones que tendrá tu álbum o lo dejamos en 1 si es un sencillo. En mi caso es un sencillo, así que dejaré 1. Luego te preguntará si ya has publicado esta canción antes, que en mi caso es no. Acá colocamos el nombre del artista o banda de la manera que queremos que aparezca en todas las plataformas digitales. Como dice aquí, es importante que no uses emojis o nombre de otras personas sin su consentimiento. Y trata de usar solo una letra mayúscula o capital al principio del nombre. Y también es muy importante que estés muy seguro del nombre que vas a poner acá, porque a partir de ahora toda la música que subas va a ser distribuido bajo el nombre de este artista. Así como me aparece a mí aquí en automático cuando me pregunta si el artista ya está en Spotify y en Apple Music. Si ya tú tienes un perfil de Spotify, lo que haces es ir a tu perfil de Spotify, copias el link y lo pegas acá. De esta manera DistroKid reconocerá a este artista y subirá la música a su nombre. En YouTube te dará un link que tendrás que chequear y luego responder esta pregunta. Si es tu canal, lo marcas como sí, soy yo. Si tienes otro canal, apretas la segunda opción y pegas el link de tu canal en este espacio. Y si no tienes ningún canal, seleccionas la última opción. Yo, como ya chequeé que este sí es mi canal, colocaré como que sí soy yo. Es recomendable programar la fecha de lanzamiento aproximadamente una semana después de que estés haciendo este procedimiento. Y así, si tienes alguna promoción, puedes hacerlo tranquilamente sabiendo que en esta fecha tu música estará subida a todas las plataformas digitales. Yo lo pondré en unos 5 días a partir de hoy, que es cuando estoy grabando el video, a las 12 am. Y seleccionaré el tiempo sincronizado para que esté disponible a las 12 am hora New York, no importa la hora que sea en otra parte del mundo. Ahora, si quiero que la gente pueda preordenar antes de la fecha de lanzamiento, selecciono sí y coloco la fecha desde cuándo puedes preordenar. Vamos con el nombre de la disquera, que ya que yo soy artista independiente, mi nombre es Entubits Productions. Pero tú puedes poner lo que tú quieras, claro, tomando en cuenta que esto va a aparecer en los créditos de tu sencillo o de tu álbum. Ahora vamos directo a la portada del álbum, donde podremos agregar la imagen haciendo clic aquí. Seleccionamos la imagen y apretamos aceptar. Nota, es importante, como dice acá, que el tamaño óptimo de esta imagen debería ser un cuadrado de 3000 por 3000. No debes ampliar una imagen pequeña a estas dimensiones, ya que será rechazada en caso de estar borrosa o pixelada. También serán rechazadas las imágenes que contengan información sobre redes sociales, dirección URL, logotipos de tiendas como Spotify, YouTube, etc. Y no usar el mismo arte para varios álbumes. Tienes que ser el dueño de este arte y todo lo que contiene, ya que será rechazada toda imagen con derechos de autor que no te pertenezcan. Así que no busques una imagen random en Google y la pegues aquí porque no te la va a aceptar. Luego colocamos el idioma de la letra de la canción si tiene letra. Seleccionamos un género primario y un género secundario.
Ahora aparecerá el número de pistas que habrás seleccionado al principio, donde tendrás que hacer este proceso una por una. A mí me aparece solo una porque estoy subiendo un sencillo, obviamente. Comenzamos con el nombre de la canción. Solo el título de la canción, sin nombre de artistas, invitados, años, nada de eso. El nombre es. Ahora, si hemos hecho una colaboración, es el momento de agregar a las otras personas, colocando su rol y luego el nombre. Si es más de uno, hacemos clic en el símbolo más y repetimos el proceso las veces que sea necesario. Yo lo dejaré en no. Acá, si queremos agregar algún detalle al nombre de la canción, colocamos si es la versión radio, si es la versión acústica, si es la versión funk, lo que tú quieras. Hacemos clic en otro y lo agregamos manualmente. Por ahora, esta es la versión normal, así que no haré nada acá. Ahora es el momento de seleccionar nuestro archivo de audio, que tiene que estar en uno de los formatos que vemos acá. Hacemos clic en seleccionar archivo, lo buscamos en el explorador, lo seleccionamos y hacemos clic en aceptar. Ahora, si tenemos una mezcla Dolby Atmos o Surround, podemos agregarla acá para que pueda ser escuchada en las plataformas que permitan esos formatos como Apple Music o Tidal. Luego tenemos la parte de compositor de las canciones. Si es una canción original tuya, déjalo en escribir esta canción. Y si es un cover, selecciona otro artista la escribió y te aparecerá este menú, donde te dice que si es un cover debe ser interpretado por ti. Así que no puede ser un instrumental o un karaoke que encuentres en cualquier parte y subirlo con tu nombre. No puedes usar samples. A capela y pedazos de la canción original no están permitidos. No puede ser un remix. Como dije antes, no puedes usar nada de la canción original, ni que lo subas de tono, ni que aceleres el BPM, a menos que tengas un permiso de la persona que posee los derechos de esta pieza. Pago automatizado a compositores. Significa que DistroKid automáticamente deducirá de tus ganancias la tarifa exigida por la ley, $9.1 por canción vendida en Estados Unidos, para ser enviado al compositor original, y el resto de las ganancias será 100% tuyo. Pero como te dije al principio del video que este no es un video patrocinado, te digo también que para subir covers, DistroKid no es la plataforma ideal en mi opinión. Creo que hay otras distribuidoras que se especializan en covers y que te dan más facilidades a la hora de pago. Aquí pondremos el nombre del artista o escritor original de la canción y luego el título original de la canción. Luego confirmamos que esto no es un remix y no usamos parte de la canción original y estaríamos listos. Pero como lo mío no es un cover, seleccionaré yo lo escribí. Acá ponemos el o el nombre de los compositores. En este caso pondré mi nombre. Y si es más de uno, hacemos clic en más y ponemos su nombre también. Seleccionamos si tiene letras explícitas, yo pondré no. Donde pregunta si esto es una edición de radio, se refiere a que si aparte de esta versión que no contiene letras explícitas, hay una versión aparte que sí contiene letras explícitas. Luego colocamos si la canción contiene letra, la mía no. Y luego si queremos seleccionar la parte de la canción que queremos que se reproduzca, seleccionamos déjame a mí especificar cuándo comienza. Y seleccionamos el tiempo donde comenzará a reproducirse cuando la canción se muestre en TikTok, Instagram, etc. Yo colocaré dejar que los servicios de transmisión decidan. Y por último seleccionamos el precio en el que queremos que nuestro single o álbum sea vendido en iTunes y Amazon. Luego de último nos aparece este menú con fondo más amarillento donde nos pregunta si queremos que sea incluida en el Discovery Pack por $0.99 al año, que es para que nuestra canción sea reconocida en SoundScan, Gracenote, Siri, Shazam, etc. Después tenemos YouTube Content ID por $4.95 por año, más 20% de los ingresos publicitarios de YouTube. Esto es para que si alguien usa tu música en YouTube sin tu consentimiento, la monetización de este video en específico será para ti. Aprovecho para decirte que yo no uso esto porque en N2Beats yo hago música exclusivamente sin copyright. Así que podrás monetizar totalmente tu video si usas mi música, que por supuesto también está siempre en mis videos.
Así que te dejo en la descripción el link de este canal donde puedes encontrar toda esta música gratis y sin copyright para que hagas clic, vayas y me apoyes. Luego tendremos el Store Maximizer por $7.95 al año, que es para agregar automáticamente este tema o este álbum a las tiendas que vaya agregando DistroKid, porque están agregando tiendas constantemente. Yo lo dejo desmarcado porque yo lo hago manualmente y es gratis. Número de teléfono social y real de Estados Unidos por $12 al mes. Esto es para enviar mensajes promocionando tu música en Estados Unidos y también recopilar estos números de teléfono a los que se envían los mensajes. Normalización por $2.99. Pago no recurrente para que si el nivel de audio de tu canción está más bajo de los parámetros recomendados por Spotify, que es aproximadamente entre menos 14 dB LUFS y menos 1 dB el máximo real. DistroKid lo que hará es llevar tu canción a estos niveles para que así no suene más bajo que las otras canciones que se reproduzcan en cualquier plataforma digital. Esto yo lo hago en mastering, así que lo dejo en blanco también. Si ustedes tienen su track masterizado y bien hecho, no es necesario que lo marquen tampoco. Yo siempre lo dejo en blanco. Tidal Master, que es para codificar este archivo con el Tidal Master Quality Audio, para que tengas la insignia Master en Tidal, que es esta que ves aquí, y brinda calidad máxima en otros servicios aparte de Tidal, como en Astel & Kern, AudioQuest. Leave a Legacy es para que si en un futuro tú no sigues usando DistroKid, esta música no sea borrada de ninguna de las tiendas digitales como iTunes, Spotify, ni de las redes sociales donde tú subiste este tema. Ahí se va a quedar, así no sigas pagando DistroKid. Ya al final tendremos que marcar todas estas opciones obligatoriamente, que son para confirmar que si quieres tu música en YouTube Music, que la música es tuya al 100%, que no estás usando el nombre de alguien más sin su autorización, que Apple puede poner en mayúsculas o minúsculas el nombre del tema o artista, y por último, que has leído y aceptas los términos del acuerdo de distribución de DistroKid. Nos aseguramos que toda la información que pusimos sea correcta y hacemos clic en Hecho. Y de esta manera, felicitaciones porque has subido tu primer tema a todas las plataformas digitales solo a la espera de que sean publicados. Pero en mi caso, como he subido música varias veces, suele tardar a veces horas. Así que es súper rápido una vez que ya ustedes tienen creado su perfil. Sabemos cuándo nuestro tema va a estar disponible porque nos llegará un correo diciéndonos que está disponible en cada tienda que se suba, o puedes meterte acá en DistroKid, en mi música, y chequear si tiene un punto amarillo es que se está subiendo todavía, como aparece acá, y si aparece en verde es que ya está subido a todas las plataformas, como me aparece en todos mis álbumes anteriores. Bueno, espero que les haya gustado el contenido de este video. Recuerden que si tienen alguna duda déjenmelo en los comentarios, y por supuesto suscríbete, darle me gusta y compártelo con todas las personas que tú crees que tengan una duda a la hora de decidirse con qué distribuidora subir su música. Y recuerda también que tienes abajo en la descripción el link a DistroKid, donde puedes ahorrarte un 7% en tu primera anualidad. Bueno, esto es todo, nos vemos en el próximo video. Yo soy Julián de N2Beats y esto es Backstage.